En el nordeste argentino, cuando cae la noche y el monte queda envuelto en sombras, hay quienes prefieren no caminar solos, no porque teman a un animal salvaje, no porque crean que cada ruido es una amenaza, sino porque, entre los árboles, podría estar observando una criatura antigua, silenciosa y escurridiza. Dicen que puede seguir los pasos de una persona sin ser visto, que conoce cada sendero, cada arroyo y cada rincón de la selva, que silba desde un lugar, aunque cuando alguien intenta encontrarlo, el sonido parece venir desde otro. Su nombre es el Pombero. Para algunos es un duende protector del monte, para otros un ser impredecible que castiga a quienes destruyen la naturaleza o se burlan de las creencias de la gente. Pero ¿de dónde surgió esta leyenda? ¿Qué representa realmente? ¿Y por qué, siglos después, su presencia todavía forma parte de la imaginación popular? La historia del Pombero está profundamente ligada al paisaje del litoral. Sus relatos aparecen, con distintas variantes, en zonas de Argentina, Paraguay y el sur de Brasil. Es una región de selvas densas, grandes esteros, ríos caudalosos y noches en las que el monte parece tener su propio lenguaje. Antes de que existieran los caminos asfaltados, las luces eléctricas o los teléfonos celulares, la noche era un territorio mucho más desconocido. Un ruido entre las plantas podía ser el paso de un animal, una rama golpeada por el viento o algo que nadie alcanzaba a explicar. En ese contexto, las comunidades transmitían historias que ayudaban a comprender el mundo. Las leyendas no eran solamente cuentos para asustar a los niños. También enseñaban normas, respetar los horarios, cuidar los animales, no internarse solos en el monte y, sobre todo, tratar la naturaleza con prudencia. El Pombero nació y se mantuvo vivo dentro de esa tradición oral. Cada familia, cada pueblo y cada región fue agregando detalles. Por eso no existe una única versión definitiva de su historia. Las descripciones del Pombero cambian según quien cuente la historia. Generalmente se lo imagina como un ser de baja estatura, de cuerpo ágil y cubierto de pelo. Algunas versiones le atribuyen brazos largos, manos grandes y pies que no dejan huellas. También se dice que puede usar un sombrero de paja, llevar un bastón o vestir prendas hechas con elementos del monte. Sin embargo, la mayoría de los relatos coinciden en algo. Es casi imposible verlo con claridad. El Pombero no necesita presentarse frente a una persona para hacer notar su presencia. Puede silbar desde lo alto de un árbol, puede golpear una puerta durante la madrugada, esconder herramientas, cambiar de lugar objetos o imitar voces y sonidos de animales. En algunas historias, puede transformarse o volverse invisible. En otras, se desplaza con tanta rapidez que quien lo escucha nunca logra alcanzarlo. Su poder principal no parece estar en la fuerza, sino en el misterio. El Pombero pertenece a ese espacio en el que los sentidos empiezan a dudar. Vemos una sombra, pero no sabemos si se movió. Escuchamos un silbido, pero no podemos descubrir su origen. Y cuando la imaginación completa lo que los ojos no alcanzan a ver, la leyenda cobra vida. Uno de los elementos más reconocibles de la leyenda es su silbido. Quienes aseguran haberlo escuchado dicen que es agudo, prolongado y difícil de ubicar. A veces parece llegar desde muy cerca, otras veces desde el fondo de la selva. Una vieja creencia sostiene que si el silbido se escucha lejano, el Pombero está cerca, pero si parece estar junto a la persona, entonces se encuentra mucho más lejos. La contradicción es parte del temor. El sonido no permite orientarse. El monte se convierte en un laberinto acústico donde cada árbol puede ocultar una presencia. En muchos relatos, el silbido aparece como una advertencia. Es la señal de que alguien está siendo observado. Quizás porque se internó en un lugar prohibido. Quizás porque salió durante la noche sin tomar precauciones. O quizás porque hizo algo que el Pombero considera una falta de respeto. A diferencia de otros personajes monstruosos, el Pombero no es completamente malvado. En algunas versiones, es un protector de los pájaros, los animales pequeños y las plantas del monte. Puede cuidar los nidos, ocultar a los animales de los cazadores y castigar a quienes destruyen árboles sin necesidad. El Pombero no representa simplemente el miedo a una criatura desconocida. Representa una fuerza que defiende el equilibrio natural. Si una persona toma del monte únicamente lo que necesita, deja ofrendas y se comporta con respeto, el Pombero puede mostrarse benevolente. Pero si alguien caza por diversión, prende fuego sin cuidado, maltrata a un animal o se burla de la leyenda,
la respuesta puede ser distinta. De este modo, el bombero funciona como una figura de vigilancia. No es un guardián perfecto ni predecible. Es un ser que observa, juzga y decide. Su mensaje podría resumirse así: el monte no es un objeto, es un territorio vivo, con reglas propias. Una de las costumbres asociadas al bombero consiste en dejarle pequeñas ofrendas. Según la tradición, algunas personas dejan miel, tabaco, caña, frutas o alimentos en un rincón apartado de la casa, especialmente durante la noche. No se trata de un ritual único ni universal. Las ofrendas cambian de un lugar a otro y de una familia a otra. En los relatos, la intención es establecer una relación de respeto. Quien deja algo para el bombero espera que éste proteja la vivienda, cuide a los animales o no cause problemas durante la noche. Pero la leyenda también advierte que no conviene prometer algo y luego incumplirlo. Un favor recibido podría convertirse en una deuda, y una deuda con el habitante del monte no sería fácil de saldar. Aquí aparece una idea muy antigua: el intercambio entre las personas y la naturaleza. Tomar algo exige agradecer, recibir protección implica respetar. Nada es completamente gratuito. Las historias de encuentros con el bombero suelen comenzar de una manera sencilla. Un trabajador que regresa tarde a su casa, un niño que escucha golpes en el techo, una persona que deja una herramienta junto al galpón y al día siguiente no la encuentra. Al principio todo parece tener una explicación: el viento, un animal, un vecino, un simple descuido, pero luego aparecen detalles difíciles de ignorar. Huellas que terminan de repente, ramas que se mueven sin que haya viento, silbidos que recorren el patio y una sensación persistente de que alguien observa desde la oscuridad. En ciertas versiones, el bombero se acerca a quienes están solos. Puede asustarlos, confundirlos o hacer que pierdan el camino. En otras historias, se interesa especialmente por las personas que se burlan de él o desafían las advertencias de los mayores. La recomendación tradicional es no responder a sus provocaciones, no seguir el silbido y no internarse en el monte durante la noche, porque el verdadero peligro no siempre sería el bombero. A veces, el peligro consiste en creer que conocemos un lugar que todavía no aprendimos a respetar. Con el paso del tiempo, las leyendas pueden cambiar, pero no necesariamente pierden su sentido. El bombero sigue siendo contado como una presencia sobrenatural. Sin embargo, también puede entenderse como una advertencia ecológica nacida mucho antes de que existiera la palabra conservación, tal como la usamos hoy. Su figura recuerda que el monte tiene límites, que los animales no son recursos infinitos, que el fuego puede escapar de las manos y que una decisión tomada por una sola persona puede afectar a todo un ecosistema. En una época marcada por la deforestación, la pérdida de especies y el avance de las ciudades sobre los ambientes naturales, el bombero adquiere una nueva lectura. Tal vez el guardián no aparezca para castigar a una persona en particular, tal vez su ausencia sea la verdadera señal de alarma. Cuando un bosque desaparece, también desaparecen sus sonidos, sus animales y las historias que nacieron de él. Cuidar el monte es, de alguna manera, cuidar el lugar donde la leyenda todavía puede ser escuchada. ¿La gente cree realmente en el bombero? La respuesta no es igual para todos. Algunas personas lo consideran un ser real, otras lo entienden como una historia heredada. Para muchos, es ambas cosas a la vez, una creencia cultural que forma parte de la identidad de una región. Las leyendas no necesitan ser comprobadas para tener importancia. Viven en las conversaciones familiares, en las noches compartidas, en las advertencias de los abuelos y en la manera en que una comunidad interpreta su paisaje. El bombero también aparece en cuentos, canciones, obras de teatro, ilustraciones y producciones audiovisuales. Cada nueva versión lo transforma, pero conserva sus rasgos esenciales: el silbido, la invisibilidad, el monte y la relación con quienes lo habitan. En ese sentido, la leyenda no pertenece únicamente al pasado, continúa adaptándose al presente. El desafío está en contarla con respeto, sin convertir las tradiciones de las comunidades en una simple caricatura. Detrás del personaje fantástico existe una historia cultural compleja, formada por pueblos originarios, relatos rurales y generaciones que aprendieron a convivir con la naturaleza. Por eso, hablar del bombero no es solamente hablar de un ser misterioso, también es hablar de la memoria de una región, de sus paisajes y de una forma particular de entender la relación entre las personas y el monte.
El pombero puede ser un duende, un espíritu, un protector o una advertencia. Su apariencia cambia según la voz que lo cuenta, pero su presencia siempre está ligada a un mismo lugar, el monte. En sus historias hay miedo, misterio y superstición, pero también hay respeto, respeto por los animales, por los árboles, por la noche y por aquello que no podemos dominar. Quizás nunca sepamos si el silbido pertenece a una criatura escondida entre las ramas o a un animal perdido en la oscuridad. Pero cada vez que alguien escucha ese sonido y decide detenerse, mirar a su alrededor y avanzar con cuidado, la leyenda cumple una función, porque el pombero no solo vive en los cuentos, vive en la memoria de quienes los narran, en las costumbres de los pueblos, en los senderos del litoral y en la idea de que la naturaleza, aunque parezca silenciosa, siempre está observando. Así que, si alguna noche escuchas un silbido en el monte, no intentes seguirlo, no respondas, y por las dudas, deja una ofrenda. El pombero, una leyenda del nordeste argentino.